Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús todos los días, queridos niños. Entonces nosotros vamos caminando con la gracia y con la fuerza de Jesús, queridos niños. Entonces, hoy tenemos, como siempre, un tema muy importante que vamos a aprender con Jesucito, que nos enseña. ¿Cuál es el tema entonces, queridos niños, del día de hoy? El tema del día de hoy es el Monseñor Óscar Romero. Sobre el Monseñor Óscar Romero, queridos niños, vamos a aprender sobre el Monseñor Romero. Tantas cosas lindas que nos hablan de este obispo, cómo trabajó por la iglesia, cómo trabajó por su pueblo, queridos niños. Vamos a procurar escuchar sobre todo también desde la palabra de Dios, cómo los mártires son capaces de dar la vida por la iglesia, es decir, de dar la vida por su comunidad. No se olviden, queridos niños, que la palabra eclesia, esa es una palabra griega, la palabra eclesia. Y la palabra eclesia, queridos niños, quiere decir la iglesia. Y la iglesia quiere decir la comunidad. Y la comunidad quiere decir nosotros mismos, que nos unimos y procuramos vivir de acuerdo a los valores y los principios que Dios nos ha enseñado y que Dios nos ha dejado en la Biblia. Por eso, queridos niños, ahora vamos a escuchar lo que Dios nos dice en la Biblia, como siempre. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron delante de él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo, queridos niños, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. La palabra del Señor que nos anima y que nos fortalece, queridos niños, para dar cosas lindas y positivas por Dios, por el pueblo, por la gente, por la comunidad, por la iglesia, solamente cuando estamos llenos de Dios. Muy bien, queridos niños, vamos a prepararnos, como siempre, tengan su Biblia, tengan su cuadernito, porque nosotros vamos a volver enseguida con más catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Oyeron? Va hacia el barranco, ya es nuestro. Santo el Señor Dios omnipotente, que es, que vendrá. Alabémoslo y exaltémoslo por los siglos. ¡Ahí está! Y ahora
¿Ahora a dónde huirás? ¡Toma! Vámonos de aquí. ¡Terminamos! Santo el Señor, Dios omnipotente, que es, que era y que... ¡Miren! ¡Es un niño! Está muerto. Mojémosle el rostro. ¡Está vivo! Son ustedes, frailes. Gracias. Muchas gracias. Realmente me salvaron la vida. Déjenle tomar agua. Está asustado, necesita beber. Gracias. Que Dios los bendiga. ¿Cómo te llamas, pequeño? Me llamo Agustito. ¿Quiénes son? Son unos hombres que me quieren matar porque bebí leche de sus cabras. ¿Te matarán? ¿Pero por qué? Tomé leche de una cabra y me quieren matar. Por favor, ayúdeme. ¿Qué quieren? Esta no es la manera de tratar con otros cristianos. Danos al chico o también los despedazaremos. Son realmente valientes. Parece que no le tienen miedo a nadie. Ese chico es un hijo de Dios y ustedes quieren quitarle la vida. ¿No tienen temor de él? Escucha, no le tenemos miedo ni a ti ni a tus curas. Es mejor que se quiten del medio y nos entreguen al muchacho. Si no, los apalearemos como burros. Andrea, tú y los otros frailes empiecen a caminar junto con el chico. Tranquilos, ninguno de ellos nos tocará un cabello. ¡Muévete! ¡Vamos, muévete! No tengas miedo, Augustito. Me encargaré yo solo. No puedo moverme. Me da gusto que se hayan convencido. Adiós, hermanos. Gracias por la agradable charla. ¿Y ahora a dónde vamos? Miren, allá hay unos pescadores. Vamos a preguntarles. Disculpen, ¿Qué quieres? estamos buscando al cardenal. Sí, se encuentra por aquí, pero ¿tienes el permiso para hablar con él? Fue él quien me mandó a llamar. Adelante, entonces, él está en lo fresco, lo encontrarás después del cañaveral. Gracias. Y luego esta. Te escribe el obispo de Salerno y quiere saber si podrás irlo a visitar el próximo invierno. Dependerá de mi salud. Contéstale que si puedo, iré con mucho gusto. Dice que no debes preocuparte de avisarle. Podrás ir cuando quieras. Siempre serás bienvenido. Esa será tu decisión. Disculpen. ¿Y tú qué quieres, feo limosnero? ¿Vienes a molestar al cardenal hasta su playa? Cállate, José, cállate. Hablas siempre a despropósito. Este feo limosnero, como tú lo llamas, es mi pupilo Francisco, el fraile santo de Asís. Paz y bien, cardenal. Paz y bien a ti, Francisco. Pero ¿por qué viniste hasta aquí? Lo que querías ya me lo escribiste. Quería estar seguro de que la hubiera recibido. Para mí es muy importante conocer su opinión. Pero, Francisco, no me has dado ni siquiera el tiempo de contestar tu carta. Usted lo sabe mejor que yo. A veces las cartas se olvidan. Jamás me hubiera olvidado de responderte. Se trataba solo de tener un poco de paciencia. Tiene razón, fui impaciente, pero eso que le escribí me importa mucho y también debo pedirle otra cosa. Hoy el cardenal no tiene tiempo. Porque siempre hablas en mi lugar. Para Francisco yo tengo tiempo. Quiero una regla para que todos aquellos que acepten vestir la túnica puedan conocerla antes de pronunciar los votos y recordar lo que han prometido. Pero la regla que quieres escribir es demasiado dura. En cambio de ir contigo, los jóvenes huirán. Los quieres demasiado santos. Así es como lo quiere el Señor y es como deberán ser si de verdad queremos reconstruir la iglesia. Es cierto, tienes 500 frailes y muchos más se te unirán. Escríbela tú. Pero después de escribirla, ¿usted me acompaña donde el Papa para que la apruebe? Lo haré, Francisco. La regla es como un bastón que ayuda al fraile.
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante sobre una persona muy importante, sobre todo aquí en nuestro contexto donde nosotros vivimos, queridos niños, que se llama Latinoamérica. Imagínense, queridos niños, que entre nosotros existen personas así que dan su vida por su pueblo, su vida por su gente. Son capaces incluso, queridos niños, de derramar la propia sangre como mártires por el pueblo, por la gente. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos y vamos a conocer la vida de este santo, de este Monseñor Romero. Óscar Romero nació en El Salvador en 1917. Se hizo sacerdote. Fue nombrado obispo de San Salvador, la capital de su país. Se distinguió por su vida de oración, por su devoción a la Eucaristía y por su caridad con todos, especialmente con los más necesitados. También por su amor a la Iglesia y al Papa. Qué linda noticia que ya nos dan, queridos niños. Este obispo que fue entonces amante de la oración, de la Eucaristía. Primera cosa, porque si nosotros no rezamos, si nosotros no nos acercamos a alimentarnos del cuerpo y la sangre de Jesús, va a ser muy difícil, queridos niños, que sepamos dar la vida por los demás. El que es egoísta, el que solamente busca las cositas para él, se encierra en sí mismo, ese es un tremendo egoísta, queridos niños, y por supuesto nunca va a ser capaz de entregarse, de darse, de ofrecerse por los otros, nunca. Por eso que la vida del Monseñor Óscar Romero nos llama a esto, a la oración, a la Eucaristía, al servicio de la gente, a la disponibilidad. Qué linda característica. Vamos a seguir escuchando algo más sobre la vida de Monseñor Óscar Romero. En esa época, el país vivía tiempos muy difíciles. Algunos campesinos trabajaban en condiciones muy injustas y no podían salir de la pobreza en que vivían. Diversos grupos, varios de ellos armados, reclamaban justicia a las autoridades, pero muchas veces lo hacían secuestrando y matando a gente inocente u ocupando a la fuerza templos católicos. Esto generó disputas políticas muy graves. Hubo represalias por parte del ejército y de esos grupos armados y muchas personas fueron asesinadas. Queridos niños, se dan cuenta como en todos los países, en los grupos humanos, en nuestras comunidades suceden estas cosas negativas. La gente que quiere hacer las cosas por la fuerza, la gente que quiere entonces adueñarse de los bienes ajenos. Y hay muchas personas, queridos niños, lastimosamente, que son muy egoístas y que roban y que utilizan la fuerza y que utilizan entonces todos los medios para apoderarse de los bienes de la gente. Muchas veces se dicen, queridos, no, esto me pertenece, esto es mío, queridos niños. Pero en el fondo, son cosas también que se le roba al pueblo y se le roba a la gente. Lastimosamente, queridos niños. ¿Se dan cuenta que en nuestra catequesis anteriormente nosotros hablábamos de la ley moral? Es decir, qué es lo que verdaderamente está bien y qué es lo que está mal. Entonces, tenemos que poner ahora en práctica, queridos niños, y darnos cuenta qué es lo que verdaderamente está bien y qué es lo que verdaderamente está mal. Porque si no, nunca vamos a poder actuar de acuerdo a las cosas que vamos escuchando. Porque uno te dice, no, esto está bien, esto está mal. Y entonces vienen las disputas, las luchas, las peleas. Y eso no está bien, eso no es de Dios. Solamente los principios del Evangelio. Por eso hablamos también de la ley del Evangelio. Pero para ser justos, queridos niños, cuando hay injusticia, se dan cuenta cómo llegamos a la violencia, lastimosamente, queridos niños. Vamos a seguir escuchando algo más
sobre la vida del Monseñor Óscar Romero. El Monseñor Óscar Romero denunciaba públicamente estos hechos, pedía a todos que cesaran la violencia y que se tratara con justicia a los pobres. Él sabía que también su vida corría peligro, pero antes obedeció a su conciencia que le indicaba que debía clamar contra el odio y contra la injusticia. Una mañana de 1980, mientras celebraba la Santa Misa, fue asesinado. Se le tiene devoción en todo el mundo porque siempre demostró su amor a Dios y a todos, particularmente los pobres. Fue declarado mártir por el Papa Francisco. Queridos niños, y este obispo fue capaz de denunciar, de decir las cosas, de decir la verdad. Y bueno, se daba cuenta que también su propia vida corría peligro. Porque los malos, queridos niños, los que están en las cosas malas, lo que menos le interesa es la vida del otro. Es lo que nosotros hablamos, queridos niños, ¿se acuerdan? Si uno no tiene conciencia, porque la conciencia se va formando desde la ley divina, desde la ley natural, desde la ley de Dios, desde la ley del Evangelio. Tenemos que formar nuestra conciencia, pero cuando no nos formamos, queridos niños, en nuestra conciencia, somos capaces de sacar incluso la vida a la otra persona, de martirizar a los demás. El Monseñor Óscar Romero se dan cuenta que él se percibía que su vida estaba en peligro, porque él denunciaba como buen obispo, como buen católico, como buen cristiano, las cosas que están haciendo no están bien. Las cosas que están haciendo son injustas contra los demás, contra el prójimo. No puede ser, queridos niños, que no nos demos cuenta cuando estamos haciendo el mal. Quiere decir que nuestra conciencia es una conciencia errónea o una conciencia no bien formada. No está formada de acuerdo a los mandamientos de Dios o no se ha formado de acuerdo a la ley de Dios. Por eso, queridos niños, el Monseñor Romero denunciaba y decía las cosas injustas, las cosas que iban contra la misma comunidad. Muy bien, queridos niños, vamos a procurar seguir escuchando y seguir conociendo esta vida de este santo que es tan importante para todo cristiano. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre, queridos niños, que nos enseñan cosas maravillosas. Conocer cómo cristianos tenemos que dar nuestra vida, ser mártires por los demás, ser capaces de buscar la justicia, de buscar las cosas buenas, de buscar de acuerdo a los principios y los valores de Dios. Esa es la justicia, pero para eso, queridos niños, ya comenzamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. La conciencia, la ley moral, la ley natural, la ley del Evangelio, que nos tienen que ayudar, queridos niños, a darnos cuenta de las injusticias, a darnos cuenta de las cosas que están bien y de las cosas que están mal. Y este es el ejemplo de Monseñor Romero. Y por eso, queridos niños, ahora les hago la primera preguntita. Primero, vamos a saber quién fue el Monseñor Óscar Romero. El Monseñor Óscar Romero nació en El Salvador en 1917. Se hizo sacerdote. Más tarde fue nombrado obispo de San Salvador, la capital de su país. Primero, queridos niños, entonces sabemos que fue un salvadoreño, El Salvador. Fue un sacerdote y luego fue también ordenado como obispo de su pueblo. Este es un dato muy importante, queridos niños, que nosotros conocemos dentro de la iglesia de El Salvador. Vamos a seguir un poquitito más, queridos niños, para ir conociendo la vida de este santo. ¿Qué es lo que caracterizaba a este santo monseñor, al Monseñor Óscar Romero? ¿Cuál era la característica, queridos niños? Se distinguió por su vida de oración, por su devoción a la Eucaristía y por su caridad con todos, en especial con los más pobres. También por su amor al Papa y a la Iglesia.
Y ahí están entonces los 3 elementos más importantes que podemos subrayar y que podemos recordar. La oración, queridos niños. La oración nos sirve a nosotros para poder sensibilizarnos con la realidad que nos rodea. La oración, queridos niños, nos lleva entonces a nosotros a darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Esta es la oración. Para eso nos sirve la oración. Dios, queridos niños, nos da esa capacidad de rezar y de pedir a Dios que seamos sensibles a las necesidades de los demás. Número 1, la oración. Esto lo caracterizaba. Número 2, queridos niños, la Eucaristía. Si no comemos, nos morimos. Monseñor Romero entonces era gran devoto a la devoción a la Eucaristía y la fuerza que recibía con la fuerza de la Eucaristía, el alimento, Dios mismo que lo alimentaba. Y lo tercero, queridos niños, no nos olvidemos en subrayar la caridad, el amor, el servicio a los demás, la generosidad. Cuando uno es abierto, generoso hacia los demás, nunca va a buscar solamente para sí mismo, no va a ser egoísta, va a buscar hacer siempre el bien en su familia, con los amiguitos, en casa, con mamá, ayudar a todos, buscar siempre el bien, queridos niños. Vamos a una tercera preguntita a ver si saben responderme. ¿Y qué otras cosas, queridos niños, realizaba el Monseñor Óscar Romero? El Monseñor Romero también denunciaba los hechos de violencia públicamente. Pedía a todos que cesaran la violencia y que se tratara con justicia a los pobres. Él sabía que su vida corría peligro, pero antes obedeció a su conciencia, que le decía que debía clamar contra la injusticia y contra la violencia. Él fue asesinado mientras celebraba la Santa Misa una mañana de 1980. Muy bien, queridos niños, además de todas estas cosas tan lindas, Monseñor Romero fue capaz de denunciar tantas injusticias, las cosas negativas, las cosas malas que estaban sucediendo en su pueblo, en su nación, entre la gente lastimosamente, queridos niños. Qué pena, queridos niños, porque Monseñor Romero, de haber denunciado, de haber dicho la verdad, de haber tocado, queridos niños, la llaga, decimos nosotros, de mucha gente que estaba solamente enriqueciéndose y apoderándose del poder contra los pobres, contra la gente, contra la nación, que robaban, que hacían todas las cosas negativas. Al final, porque él denunciaba las cosas, los otros se pusieron mal y lo mandaron matar. Lo mataron, queridos niños. Qué pena, porque dijo la verdad, porque anunciaba la verdad, porque decía lo que el Evangelio le decía, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Pero para ser capaz de dar la vida y la sangre por Cristo, queridos niños, uno tiene que ser persona de mucha oración, de mucha Eucaristía y sobre todo un gran corazón generoso, ser tan caritativo. Bueno, queridos niños, vamos a pedir también a este santo que interceda por nosotros, que seamos buenos de oración, de Eucaristía y sobre todo gente capaz de decir siempre la verdad. Y ahora, queridos niños, entonces vamos a pedirle al Señor, también por intercesión del Monseñor Óscar Romero, que nos bendiga y que nos fortalezca siempre. Y elevamos nuestras manos al Señor y decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora nos despedimos, queridos niños, y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Que Dios les bendiga a todos.
Aprendiendo con Jesús.